Muy buenas noches, amados hermanos y amigos. Dios les bendiga. Estamos saludándoles en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dando gracias siempre a nuestro buen Dios y Padre, que nos permite una bendición más, una oportunidad más de poder llegar hasta ustedes con su programa Escudriñando las Escrituras. Estamos siempre muy agradecidos con todo el personal técnico, el personal administrativo, así como propietarios de Vida Visión Canal 99. Gracias por abrirnos sus puertas. Y a usted, amado televidente, hermano en Cristo Jesús, amado amigo, respetable vecino, respetable familia, y hasta donde llegue esta señal, estamos muy agradecidos por abrirnos las puertas de su hogar. Así que también le damos la bienvenida con todo nuestro corazón. Insistimos en esto, de que si es la primera vez que usted nos sintoniza, le invitamos a que cada 2 semanas sintonicen este canal, su programa Escudriñando las Escrituras, y que puedan compartirlo también por todas las vías posibles. Así que bienvenidos. Vamos a iniciar nuestro programa en esta oportunidad con palabras de oración. Quiero invitarle, amado hermano, hermana, respetable televidente, si hay necesidades, yo sé que las hay, de sanidad, de restauración, de liberación, de salvación, sanidad divina, casos imposibles humanamente hablando, pero aquí estamos predicando al Dios vivo y verdadero, al Dios todopoderoso, y para Él no hay nada imposible. Cualquiera que sea tu necesidad, puede ser de índole espiritual, del alma, hermano, hermana, puede ser un milagro de sanidad, una enfermedad que esté aquejando a tu cuerpo, problemas personales, familiares, matrimoniales. Jesucristo es la respuesta. El Señor tiene la solución a cada necesidad. Así que vamos a unirnos en palabras de oración. Si estás débil, si estás triste, quizá perdiste a un ser amado, el Señor viene y consuela tu corazón. Necesidad de un milagro, un hijo extraviado, una hija que se ha desviado del camino, clamemos al Señor. Para Él nada, absolutamente nada es imposible. Vamos a clamar. Buen Dios y Padre que estás en tu gloria, acudimos a ti, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Padre, nos acercamos por medio de la sangre de Jesucristo, nuestro glorioso Salvador, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos hasta el trono de la gracia para alcanzar misericordia, Señor, y hallar gracia para el oportuno socorro. Señor, yo me uno a la fe de mis hermanos en esta hora, Señor. Ahí donde hay necesidad de un milagro, donde hay necesidad, Señor, que tú vengas a obrar, Señor, en el nombre precioso de Jesús, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, pedimos, Señor, rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que extiendas tu mano, Señor, sobre el enfermo. Levanta al enfermo, ahí en el hospital, en el sanatorio, ahí en el hogar, en su casa de habitación, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te rogamos, Dios eterno, por las heridas, por las llagas de Cristo Jesús en la cruz. Tu palabra dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Señor amado, en el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, por las distintas necesidades. Padre, levanta al caído, a mi hermano que ha caído, a mi hermana que ha fracasado. Señor, y el enemigo lo está acusando, Señor. Extiende tu mano de gracia,
tu mano de amor, tu mano de misericordia, Señor, en esta hora. Levanta al caído, fortalece al débil, Señor, en el nombre de Jesús. Clamamos por esas familias, clamamos por esos matrimonios, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Restaura la paz, restaura la comunión, bendito Dios Todopoderoso. Levanta al caído, liberta al cautivo, liberta al oprimido, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Reprendemos toda fuerza de las tinieblas. Desbaratamos en el nombre de Jesús los planes y las maquinaciones del enemigo contra estas vidas, contra estas familias. Espíritu de muerte, espíritu de enfermedad, espíritu de brujería, de ocultismo, de hechicería, te atamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús y te lanzamos fuera. Y declaramos que la paz, la presencia, la salvación, el amor de Cristo Jesús llegue a esos hogares. Está llegando a esos hogares por el poder de la palabra y la autoridad en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, aleluya, bendito sea el santo nombre de nuestro buen Dios. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Usted está en sintonía de su programa Escudriñando las Escrituras. Bendito sea el nombre del Señor. En esta oportunidad, hermanos y amigos, vamos a meditar un mensaje que el Señor nos ha concedido ponerle como título o como tema: las credenciales del cristiano. Ese es el tema de este mensaje para esta oportunidad. Las credenciales del cristiano. Y para ello voy a invitarles a que abran su Biblia juntamente conmigo en el capítulo 11 de la epístola o la carta a los Hebreos. Capítulo 11 de la carta a los Hebreos, y vamos a leer del versículo 24 al 27 para la gloria del Señor. Leo así en el nombre del Señor Jesús. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Aleluya, qué preciosa, qué poderosa palabra del Señor. Las credenciales del cristiano. Y vamos a tomar como base la experiencia de este gran hombre de Dios, Moisés, un gran ejemplo de determinación, un gran ejemplo de carácter. Aleluya, bendito sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya, las credenciales del cristiano. Como todos sabemos, las credenciales nos identifican. Las credenciales, en nuestras credenciales o carnet, como quisiéramos llamarle, está nuestro nombre, están nuestras características, aleluya. Y en el ámbito espiritual, pueblo de Dios, en el ambiente, en el ámbito de la vida espiritual diaria,
tenemos unas credenciales, aleluya, bendito el nombre poderoso del Señor, y con esas credenciales nos identificamos como hijos de Dios, nos identificamos como iglesia del Señor, aleluya. Así que dejemos que el Espíritu Santo por la palabra hable a nuestra vida y reforzar aquellos aspectos que necesitamos reforzar para la gloria de su santo nombre, aleluya. Entonces, mis amados hermanos, hemos leído en la carta a los Hebreos, en su capítulo 11, bendito el nombre del Señor, y en esta oportunidad el glorioso Espíritu de Dios nos ha puesto como ejemplo a Moisés, aleluya. Y la primera credencial, digámoslo así, que nos identifica con Moisés es la fe, bendito su nombre. Por la fe Moisés, dice la palabra, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, aleluya. ¿Qué es la fe, pueblo de Dios? ¿Qué es la fe, mis amados hermanos y hermanas? Allí mismo en el capítulo 11, en el primer versículo, dice el Espíritu Santo: es pues la fe la certeza de lo que se espera, aleluya, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Y cuando estudiamos la palabra del Señor, el ser humano no tiene fe sino de parte de Dios para salvación, para conocer a Dios, para acercarnos a Dios. Es necesario que el Señor haga esa obra de gracia, esa obra de misericordia, y nos conceda esa fe, ese regalo bendito para poder acercarnos a Él. Bendita sea su misericordia. Es pues la fe, aleluya, la certeza, la seguridad, aleluya, la convicción de lo que no se ve. La vida cristiana, mis amados hermanos, la carrera cristiana, pueblo de Dios, iglesia del Señor, es una carrera de fe. Y ahí está nuestra primera credencial, con la cual nos identificamos con Moisés, como iglesia de Dios, como hijos de Dios, como cristianos verdaderos, comprados, limpiados, lavados, transformados, regenerados por la sangre del Cordero. Tenemos todo ello gracias a esa fe. Bendito sea el nombre del Señor. Es pues la fe, la certeza, aleluya, la certeza, la convicción de lo que no se ve. Pero ¿sabes algo, iglesia? ¿Sabes algo, mi amado hermano? El versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo está tu fe, pueblo del Señor? ¿Cómo está tu fe, iglesia del Señor? ¿Está fortalecida? ¿Está bien nutrida? ¿Está bien alimentada? Déjame decirte que esa fe que Dios te ha dado se nutre, crece, se alimenta con la palabra bendita del Señor, con la meditación diaria de su palabra, con una vida continua de oración. Y si no estamos ejercitándonos en la palabra, si no estamos ejercitándonos en una vida de oración, esa fe se debilita, esa fe se enferma, esa fe decae. Y es ahí donde el enemigo ataca. Así que alerta, cuidado con esa credencial de la fe. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Es pues la fe,
Gloria al Señor. Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. La primera credencial, mis hermanos, es la fe. Aleluya. Y cuando ya tenemos la fe con la que el Señor nos permite creer en Él, creer su evangelio, ser salvos, aleluya, vamos avanzando, vamos progresando, vamos creciendo, como dice el Espíritu Santo, que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Bendito el nombre del Señor. Por la fe, dice el versículo 24, Moisés, hecho ya grande, aleluya, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Aquí vemos la segunda credencial, mis amados hermanos y amigos. ¿Cuál es esa segunda credencial? Es esa credencial que le llamamos la renuncia. Sí, como hijos de Dios, como redimidos por el Cordero Santo, va a llegar un momento en donde tenemos que renunciar a ciertos privilegios terrenales con tal de definirnos por la causa del reino de Dios. No dice la palabra del Señor que Moisés, hecho ya grande, llegó a cierta edad. Moisés llegó con la capacidad de tomar sus propias decisiones. Bendito sea el nombre del Señor, guiado por el llamado de Dios, por la fe, aleluya. Moisés tenía fe, Moisés recibió su llamado, él oyó al Señor, él vio la zarza ardiente donde el Señor lo llamó, lo comisionó, bendito sea su nombre. Pero Moisés, aleluya, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del Faraón. ¿Qué significa esto, mis amados hermanos y amigos? Que Moisés, como nos narra la historia bíblica, fue rescatado del río cuando el Faraón dio la orden que todos los varones que nacieran en Egipto, pertenecientes al pueblo hebreo, que todo niño sea matado. Esa era la orden. Moisés fue guardado por sus padres y la historia bíblica nos narra que él fue rescatado por la hija del Faraón. En otras palabras, mis hermanos y amigos, el siguiente rey de Egipto, el siguiente gobernante, el siguiente hombre más poderoso que iba a tener la nación de Egipto, era precisamente Moisés. Pero dice la Escritura que hecho ya grande, aleluya, rehusó, o sea, rechazó, renunció. No obstante, él de niño, de adolescente, de joven, fue instruido, fue preparado para ello, fue capacitado para gobernar la nación poderosa de Egipto. Aleluya, el siguiente rey, el siguiente faraón, el siguiente hombre que iba a tener un gran poder y autoridad sobre la nación de Egipto, era Moisés precisamente. Pero había un llamado de Dios para este hombre, aleluya. Y cuando él, ya grande, comprendió el plan de Dios para su vida, le entendió a Dios, determinó en su corazón rechazar el honor, rechazar el poder político que le esperaba. Dice la Escritura, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Van a llegar momentos
Van a llegar situaciones a nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos, en que el enemigo podrá poner a nuestros pies oportunidades de progreso humano, quizás ante la sociedad, ante el pueblo, pero dejar por un lado el llamado de Dios, manchar el testimonio, desobedecer a Dios, desoír a Dios. Mucho cuidado, es ahí donde la segunda credencial del cristiano, la credencial de la renuncia, esa capacidad para decir: gracias, lo siento, pero no es mi llamado, no es parte de mi camino, no es parte de mi diario andar. Aleluya. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, renunció, aleluya, llamarse hijo de la hija del faraón. Algo que mucha gente anda buscando hoy en día, precisamente en estos días de campaña política aquí en nuestro país. Es triste, es lamentable ver cuánto cristiano involucrado en la política, cuánto cristiano buscando un grado de poder, de autoridad en el gobierno terrenal, dejando por un lado su carrera cristiana, manchando su testimonio como hijos de Dios, porque la palabra del Señor prohíbe a la iglesia contaminarse con la política. Pero es triste que muchos cristianos jamás han regalado un tratado evangelístico a un amigo. Jamás han salido por las calles de su pueblo a proclamar con altavoces, con bocinas, el nombre de Jesucristo. Más sin embargo lo hacen apoyando a un líder político, a un hombre político, buscando un poder, buscando un puesto de autoridad en el gobierno. Si tan solo lográramos comprender la hegemonía, el gran poder y la gran autoridad que le esperaba a Moisés en Egipto. Pero él conoció a Dios, él oyó a Dios, él obedeció a Dios, y en su momento rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. En otras palabras, renunció al puesto más grande de gobierno en esa nación de Egipto. La tercera credencial, hermanos y amigos, es la credencial de la elección. Bendito sea el nombre del Señor. Sigo leyendo, dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Oiga, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Esa palabra escogiendo nos indica que tenemos como hijos de Dios la capacidad de elegir. Bendito el nombre del Señor. El Señor había llamado a este hombre Moisés. Sin duda alguna el Señor se le había revelado a él. Bendito sea su poderoso nombre. Se le había revelado con un llamado grande, y el enemigo lanzando a sus pies todo el poder, toda la gloria, toda la riqueza, todos los tesoros de Egipto. Pero ¿cuál fue la actitud de este hombre de Dios? Dice que él escogió, aleluya, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, aleluya, que gozar de los deleites temporales del pecado. Y esto, hermanos y amigos, es la capacidad o la credencial de la elección que como hijos de Dios todos tenemos. Aleluya, bendito sea el nombre poderoso del Señor.
Moisés tenía a su alcance la oportunidad, como dice la Escritura, de gozar, de disfrutar los deleites, los placeres. Pero dice la Escritura que todo ello es temporal, los placeres, los deleites temporales del pecado. Sí, ¿cuántas veces como hijos de Dios no hemos tropezado? ¿Cuántas veces como hijos del Señor no hemos fracasado, no hemos caído por elegir equivocadamente? Porque cuando llegamos a una encrucijada y ya no tenemos la plena capacidad de elección por el Señor, decidimos irnos y desviarnos del camino. Pero qué precioso ejemplo el que nos presenta el Espíritu Santo por medio de la palabra y por medio del testimonio de este hombre de Dios llamado Moisés, quien escogiendo, dice, antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Sí, máxime ahora, pueblo de Dios, que el tiempo del fin se aproxima. El Señor pronto viene por su pueblo. El Señor pronto viene por su iglesia. Es cuando el pecado ha abundado. Es cuando las tentaciones a diestra y siniestra, el enemigo está lanzando a nuestro caminar, a nuestro diario caminar. Es ahí donde tenemos la capacidad y la oportunidad de hacer valer, aleluya, esta credencial de la elección. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Hermanos y amigos, como hijos de Dios, debemos estar plenamente convencidos, debemos estar plenamente seguros, bendito sea su nombre, que hemos sido llamados de las tinieblas a la luz y estar en el Evangelio, estar en Cristo, estar en la luz en determinado momento nos puede traer persecución. Como en el caso de Moisés, que escogió ser maltratado por la causa de Dios, por la causa de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Viene a mi mente cuando el Señor cambió la vida de aquel hombre llamado Saulo de Tarso, un hombre cruel, un hombre perseguidor de la iglesia que arrastraba a los cristianos, que los hacía blasfemar. Pero en una oportunidad, yendo él de camino a Damasco con cartas, con autorización para seguir persiguiendo a la iglesia del Señor, el Señor Jesucristo le aparece en el camino, lo salva, lo transforma. Bendito sea el nombre del Señor. Y el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra la historia de la conversión de este hombre Saulo. Entonces él es llevado ciego a Damasco. Luego que el Señor lo derriba a tierra, él conoce al Señor, le dice: ¿quién eres, Señor? El Señor le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Luego él dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Qué pregunta más gloriosa. ¿Qué quieres que yo haga? Entonces el Señor le dice que llegue, que vaya a Damasco, y que el Señor le iba a dar instrucciones. Posteriormente a ello, el Señor le habla a un siervo llamado Ananías y le da órdenes, le da instrucciones que fuese a buscar a Saulo a Damasco y que orase por él. Ananías, en primer lugar, con temor,
no quería obedecer al Señor, pero es allí donde el Señor le dice en el versículo 15 de Hechos 9, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aleluya. Otro hombre que padeció terribles pruebas, terribles persecuciones por causa de Cristo fue Saulo, quien posteriormente el Señor le cambió el nombre y le pusieron el nombre de Pablo, el gran apóstol Pablo. El Señor dijo de él: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Muy similar al caso de Moisés, aleluya, quien escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Sabes, amada iglesia? ¿Sabes, pueblo del Señor? ¿Qué es lo que dice el Señor de la iglesia? ¿Qué le dice el Señor a sus discípulos? Dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. En nuestra capacidad, en nuestra credencial de elección, cuando nos determinamos servirle a Dios, cuando nos decidimos hacer su voluntad, oír su palabra, creer esa palabra, obedecerla, salir, compartir el evangelio. Eso, mis hermanos, levanta el odio de los enemigos de la verdad, levanta el odio de los enemigos del evangelio, levanta todo el odio del infierno, y somos atribulados, somos atacados, somos perseguidos. Bendito el nombre del Señor. Pero al igual que Saulo, al igual que Moisés, bendito el nombre del Señor, como hijos de Dios, usemos la credencial de la elección y decidamos, aunque seamos maltratados, perseguidos, despreciados, serle fiel al Señor en nuestro servicio y en nuestra vida diaria. Aleluya. Para seguir avanzando, tenemos acá como cuarta credencial el cálculo espiritual. ¿Qué es esto, mis hermanos y amigos? Bendito el nombre del Señor. Sigo leyendo. En Hebreos 11 dice, hablando de Moisés: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo, oiga bien, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Aleluya. ¿Qué fue lo que le hizo a Moisés, hermanos y amigos? Rehusar, rechazar llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Qué lo impulsó a él escoger entre ser maltratado con el pueblo de Dios o disfrutar de deleites temporales? ¿Qué fue lo que lo hizo a él tomar esa decisión? Escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Es porque él estaba pensando en lo eterno, en lo espiritual, y no en los deleites temporales del pecado. ¿Qué fue lo que le dio a Moisés esa capacidad, como dice la Escritura, de determinarse por lo eterno, determinarse, si fuera necesario, ser maltratado por un periodo de tiempo, llevar el vituperio de Cristo sobre él? ¿Qué fue lo que le dio esa capacidad?
fue lo que se le conoce como el cálculo espiritual. ¿Y qué es eso? Es lo que nos dice en el versículo 26. Teniendo Moisés, oiga bien, qué cualidad, qué credencial más preciosa, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón, aleluya, la credencial del cálculo espiritual. En determinado momento podríamos decir, Moisés tenía en una mano los tesoros que Egipto le ofrecía, todo el poder, toda la autoridad política para gobernar esa nación, las riquezas, los tesoros, la fama, la gloria, todo lo que Egipto, todo lo que el mundo le podía ofrecer a él lo tenía en una mano, y en la otra mano tenía el vituperio de Cristo. Y él tuvo esa capacidad de calcular qué riqueza era la correcta, la riqueza temporal, la riqueza política, la riqueza para gobernar una nación, la fama, la gloria, el prestigio humano, o por otro lado, el galardón de Dios, aleluya. Entonces Moisés tuvo la capacidad, el discernimiento espiritual, aleluya, un cálculo de sopesar qué era lo que más le convenía a su alma, qué era lo que más le convenía, no pensando en lo vano, en lo terrenal, en lo mundanal, en lo pasajero, sino proyectándose a lo eterno, aleluya. Y esta es la cuarta credencial, el saber calcular qué es lo que es verdaderamente de valor, qué riqueza es la que tu alma necesita, qué riqueza es la que tu corazón, pueblo de Dios, necesita. Lo terrenal acá en este mundo, lo vano, lo pasajero, las riquezas, la fama, la gloria, el poder, todo lo que el mundo o el diablo te puede dar. O por otro lado, si estás pensando en la eternidad, aleluya, Moisés dice, tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Cómo fue que él logró tomar una determinación así para la gloria del Señor? Lo dice al final del versículo 26, porque tenía puesta la mirada en el galardón, aleluya. Como iglesia del Señor, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, el Señor nos ha prometido un galardón allá con Él, aleluya. Y por si se te ha olvidado, así rápidamente, quisiera leer en el libro de Apocalipsis, solo para que viéramos parte de lo que es el galardón que el Señor le ofrece a su iglesia, el galardón que el Señor ha preparado para su pueblo. Bendito el nombre del Señor. Apocalipsis 2:7 dice, al que venciere le daré a comer, aleluya, y ese eres tú, hermano y hermana. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Eso es parte de tu galardón. Más adelante, Apocalipsis 2:11 dice, el que venciere no sufrirá de la segunda muerte. Esa es parte de tu galardón. Sigo leyendo Apocalipsis 2:7.
Dice, al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Aleluya. Más adelante, en el versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Aleluya. Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Finalmente, Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, dice el Señor, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aleluya. En el capítulo 20, siempre de Apocalipsis, dice la Escritura en el versículo 6, esto es parte de tu galardón, iglesia, dice el Señor, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ese es el galardón que nos espera. Y por si esto fuera poco, Apocalipsis capítulo 21 versículo 2 en adelante dice, yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios. ¿Con quién? Con los hombres, con la iglesia, con los redimidos. Ahí está tu galardón, pueblo del Señor. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él, Dios, Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Aleluya. Pero los cobardes, aquí es donde tenemos que tomar determinaciones. O somos valientes por el Señor, o sufrimos por la causa del Señor. Calculamos lo espiritual, lo eterno, lo glorioso, estar con Él por toda la eternidad, o cobardemente damos pie atrás, echamos marcha atrás, dice la Escritura. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Solo hay dos destinos finales: la condenación eterna, la muerte segunda, la muerte eterna en el lago que arde con fuego y azufre, para los cobardes, para los incrédulos, para los que rechazan al Señor, o para aquellos que son fieles, que aunque tengan que sufrir en esta tierra, pues, pero al igual que Moisés, aleluya, que tomó las riquezas del vituperio de Cristo, aleluya, de mucho más valor que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Aleluya, bendito el nombre del Señor. La credencial, la cuarta credencial, es la capacidad del cálculo espiritual que nos conviene como hijos de Dios.
El Señor dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Si estás afligido, si estás atribulado, si estás llorando, si estás siendo atormentado, perseguido, despreciado en el trabajo, en la familia, aún en la misma iglesia, por determinarte ser fiel al Señor, al igual que Moisés, aleluya, tienes por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, que lo que el mundo te ofrece, que lo que ese evangelio falso de la prosperidad, ese evangelio moderno sin cruz, sin pruebas, sin persecuciones te ofrece. ¿O quieres el galardón eterno? Aleluya, al igual que Moisés dice, tenía puesta la mirada en el galardón. Aleluya, para concluir, la quinta credencial es la credencial de la santificación. Sigamos leyendo en Hebreos 11, dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Aleluya. Y el versículo 27 dice: por la fe dejó Egipto. Aleluya. Moisés por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. La quinta credencial, iglesia del Señor, es la credencial de la santificación. Por la fe, dice Moisés, dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. Hermanos y amigos, hay tipologías en la Biblia, en la palabra del Señor, y Egipto en la Biblia es un tipo del mundo. El rey de Egipto, o sea, Faraón, es un tipo de Satanás, es un tipo del diablo. Y en este caso Moisés es un tipo de la iglesia, es un tipo del cristiano. Y dice el versículo 27 que por la fe, aleluya, hermano y hermana, no es por tu fuerza, sino que es por la fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es por la fe en lo que Cristo logró en ese sacrificio glorioso. Por la fe Moisés dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. Cuando nos apartamos del mundo, cuando nos determinamos, hermanos y amigos, a apartarnos del pecado, porque es fácil en este tiempo. Hay evangelio de todos los gustos, de todos los sabores. Hay iglesias de una diversidad de acuerdo a los gustos de la gente, pero iglesia del Señor, pero iglesia de Cristo, solo hay una, la iglesia que ama a Dios sobre todas las cosas, la iglesia que ama la verdad, que defiende la verdad, que comparte la verdad, la iglesia que ama a Dios, que ama la santidad, que ama una vida entregada, una vida consagrada, una vida santificada al Señor. Es una iglesia determinada, es una iglesia que, al igual que Moisés, se aparta de Egipto, se aparta del mundo. Hoy en día muchas contaminaciones de Egipto están en la iglesia. Fiestas paganas celebrándose en los mismos altares de las iglesias cristianas. Egipto está metiéndose. Egipto está queriendo gobernar en muchas iglesias. El mundo y su ritmo, el mundo y su música, el mundo y sus costumbres, el mundo y sus tradiciones. Y ya no se señala el pecado, porque las familias se molestan, porque las familias se retiran. Por la fe
dejó Egipto. Deja ya Egipto, iglesia del Señor. No seamos como aquellos que cuando fueron liberados de Egipto, salieron físicamente ellos del territorio de Egipto, pero Egipto no salió de su corazón y ahí estaban añorando, deseando volver atrás a las ollas de caldo, al pescado y a todo lo que Egipto y sus placeres les daba. Moisés, por la fe, dejó Egipto, sabiendo que el rey, que Faraón, que es un tipo del diablo, lo iba a odiar, lo iba a perseguir. El enemigo Faraón determinó matar a Moisés. Pero por la fe, Moisés dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. No le temas al enemigo de tu alma, iglesia del Señor. Toma esta credencial, la credencial de la santificación diaria, el consagrarnos para Dios, el renunciar al mundo, el renunciar a hábitos, a costumbres, a tradiciones del mundo que han venido a contaminar la iglesia, que han venido a contaminar nuestra relación con el Señor. Dejemos Egipto, al igual que Moisés, aunque se levante el mismo infierno, aunque se levante el mismo Satanás, aunque ejércitos de demonios vengan en contra tuya, al igual que Moisés. No temas la ira de las tinieblas, no temas la ira del rey de Egipto, porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Dice el versículo 27, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ahí está el poder de la fe. Todo es por la fe en nuestro Dios Todopoderoso. Es por la fe en su palabra. Es por la fe en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Es por la fe en el poder de su sangre. Aleluya. Moisés no temió, no tuvo temor, no tuvo miedo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. En otras palabras, Jesucristo mismo se le reveló a Moisés. ¿Y qué fue lo que le dio a Moisés esa capacidad de renunciar, de elegir ser maltratado con el pueblo de Dios, de rechazar, de rehusar ser llamado hijo de la hija de Faraón? ¿Qué fue lo que a Moisés le dio la capacidad de escoger ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado? Lo que le dio la capacidad de valorar las riquezas eternas antes que los tesoros de los egipcios, tener el vituperio de Cristo sobre él como su mayor riqueza, que fue porque el Señor se le reveló y él pudo estar de pie hasta el final. Se sostuvo como viendo al invisible. Así es como tú y yo debemos estar. Así es como la iglesia se sostiene, como viendo al invisible. Aleluya. Analicemos nuestra fe. Echémosle un vistazo a nuestra fe, a nuestro diario caminar. ¿Qué áreas estamos descuidando? ¿Qué áreas debemos reforzar para la gloria de su nombre? Vamos a orar. Padre bueno, en esta hora, Señor, mi alma te alaba, Señor. Aleluya. En esta hora, Padre, glorificamos tu poderoso nombre, tu maravilloso nombre, Señor. Te damos gracias por la obra de tu Santo Espíritu en el corazón de cada hermano y hermana, Señor. Yo te ruego por aquellos hermanos que han debilitado en su fe, que por esta palabra tuya les puedas dar nuevo aliento.
nuevos ánimos, nueva fortaleza, Padre, en el nombre de Jesús, para que al igual que Moisés, nos podamos sostener como viendo al invisible, fijando nuestra mirada en el galardón que tú has preparado para tu iglesia. Oh Señor, en el nombre de Jesús, levanta al caído, Señor, fortalece al débil. Mira ese corazón que se abre para ti en esta hora, Señor, que está recibiendo a Cristo Jesús como su único, personal y suficiente Salvador. Perdónale todos sus pecados, obra en ellos el milagro del nuevo nacimiento, inscribe su nombre en el libro de la vida del Cordero y llénale con el gozo de tu salvación y el gozo de tu presencia, Padre. Lo declaramos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Qué bendición, hermanos y amigos, poder haber podido compartir con cada uno de ustedes la bendita palabra del Señor. Esperamos su sintonía para el próximo en su programa Escudriñando las Escrituras.